Aleluya, amados hermanos, bendecimos el nombre del Señor Jesús y avanzamos entonces con estas palabras que el Señor nos está dando para compartir con las iglesias de Centro Llano, de esta región maravillosa que el Señor nos ha dado para alcanzar. Esta palabra para líderes, fundamento de la fe cristiana, lección número 4, amados hermanos. Bueno, alabamos al Señor que en medio de esta situación que estamos viviendo, el Señor nos está dando palabra para edificar, para profundizar, para perfeccionar a los santos en las diversas áreas, para jóvenes, para hermanas, palabra de restauración que ha venido dando nuestro hermano Silfredo. Esta semana nos habló maravillosamente en el libro de Nehemías, capítulo 9, una oración restauradora para volvernos al principio, ¿verdad? La palabra. Y también alabamos al Señor por la palabra profética que recibimos cada fin de semana, palabra para matrimonios. Y bueno, abrimos nuestro corazón, aliento a los hermanos líderes para que tomen esta palabra con mucha responsabilidad y la transmitan de modo fiel y adecuado a los santos. Entonces lo que queremos compartir en esta ocasión, amados hermanos, ¿verdad?, es el origen de la Biblia. Y aquí tenemos que resolver algunas preguntas. Por ejemplo, ¿de dónde vino la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasó para que la Biblia fuera escrita? ¿Quién escribió la Biblia y en qué idiomas? ¿Cuál es la utilidad de la Biblia? ¿Qué ha pensado la sociedad de hoy respecto a la Biblia? Entonces aquí vamos a tocar 5 puntos que nos va a dar respuesta a estas preguntas, y es que la Biblia es el libro más importante del universo. La Biblia fue soplada por Dios. Segundo lugar. Tercer lugar, muchos hombres fueron usados por Dios. Amén. Luego, un legado de Dios para el hombre. Y finalmente, leer la Biblia es un privilegio. Así que, amados hermanos, como introducción, ¿verdad?, quiero compartir con ustedes algunos términos, herramientas que pueden ser de mucha utilidad. Por ejemplo, la palabra exégesis, que tiene que ver con el hecho de extraer del texto lo que Dios escribió, lo que estuvo en la mente de Dios y transmitió al que escribió, y en el contexto donde estaba, para lo que Dios quería revelar. La palabra exégesis entonces extraer, sacar lo que está allí escrito y darle la interpretación correcta. Pero existe otra palabra que es eisegesis, con una intercalada, que es meter, añadir, ¿verdad?, de acuerdo a los argumentos, la filosofía, la religión, todas estas cosas que hemos aprendido y queremos entonces hacer doctrinas que terminan siendo doctrinas falsas. Así que tengamos cuidado, amado hermano. Está la palabra hermenéutica, que es la correcta interpretación. La palabra hermenéutica viene de un término hermes, que significa descifrar, y la otra parte, néutica, tiene que ver con el arte de explicar, ¿verdad?, de aclarar, de simplificar todo lo que se necesita saber al respecto. Y la palabra hermes tiene que ver también con hermético, ¿verdad?, que una vez que usted entiende claramente la palabra de Dios, usted no permite que entre nada negativo. Es hermético allí, no. Nada puede contaminar lo que es realmente correcto, lo que es puro. De ahí viene esa palabra hermético. Entonces allí podemos encontrar la palabra esencial, que es la palabra logos, ¿verdad?, palabra fundamental, todo lo que Dios reveló en los 66 libros. Y esto no tiene alteración. Usted no puede añadirle nada a esto. De allí sacamos una palabra, una interpretación correcta para aplicar diariamente. Es como el sol, ¿cierto? Todo el sol usted no lo puede tener, pero todo el sol sale para todo, para distribuir vida a toda una tierra. Pero lo que me corresponde del sol, ¿verdad?, una parte de ella la recibo diariamente. Esa es lo que llamamos rema, es lo que yo necesito para mi vivir diario y está constantemente disponible para mí. Aleluya, que es la palabra rema, que
Podemos también relacionar a lo que es la interpretación adecuada, que es nuestra responsabilidad hoy, y la iluminación. Alabamos al Señor por esto, amados hermanos. Gracias le damos a Dios, amados hermanos, porque hoy entendemos que la mejor intérprete de las Escrituras es la Escritura misma. Usted puede sencillamente, amado hermano, entender claramente la palabra de Dios cuando usted entiende todo el contexto bíblico de ella. Aleluya, porque por ejemplo las sombras del Antiguo Testamento que apuntan a Cristo, usted lo puede ver claramente en el Nuevo Testamento. Cuando se manifiesta Cristo, se da a conocer desde su vida hasta la ascensión y todas las experiencias que vivieron las iglesias y los discípulos con Cristo. También a usted le cuesta entender lo que es el ser tripartito. Entonces en la Biblia muestra lo que es el tabernáculo, el templo, y explica cada uno de ellos lo que se hacía allí. Entonces usted tiene entendimiento y revelación, como Dios nos está mostrando en esta palabra de esta semana, ¿verdad? Lo que es el ministerio de la reconciliación, todo el contexto allí, amados hermanos, en lo que es espíritu, alma y cuerpo, y la comparación que viene del templo del Antiguo Testamento. Bueno, ahí vemos claramente. Por eso es que cuando usted se acerca a la Biblia y lee un texto, aún cuando usted conoce, usted tiene que entender, amado hermano, que usted no debe ir a la Biblia como con una predisposición de que ya conoce eso. No, usted tiene que ir a la Biblia como si usted nunca hubiese leído ese texto, para que disfrute, para que saque lo que Dios tiene para usted en ese día. Amén, aleluya. Es como cuando usted come un plato que le agrada mucho. Por ejemplo, a los occidentales les gusta mucho el plato de pasta con caraota. Lo pueden comer el lunes y el jueves se la pueden ofrecer, y ellos no van a decir: ay, Dios mío, no la puedo comer porque ya la comí, ya sé qué es eso. No, lo disfrutan quizás más porque entienden que es una comida nueva que están recibiendo. Por eso podemos encontrar algunos versículos que pueden ser de mucho apoyo y de mucha ayuda para nuestra vida. Por ejemplo, 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y el término griego usa bien la palabra es un término que tiene que ver con cortar de manera adecuada, con trazar de manera exacta y correcta lo que se requiere. Una carretera, porque allí va a haber tránsito, y no se puede hacer algo incorrecto allí porque puede traer accidentes. En el caso también de el que traza la plantilla, ¿verdad? Lo que lleva el calzado interiormente, se traza allí exactamente para que le dé la horma, al calzado. También tiene esa idea, amado hermano. Trazar, cortar correctamente, exactamente. ¿Para qué? Para caminar con el calzado del Evangelio. Trazamos la palabra de manera correcta para caminar en este Evangelio, para andar adecuadamente en el Espíritu. Aleluya, porque todas estas ideas nos ayudan. E igualmente, como dice Lucas 9:62, Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto también significa eso. Aquel que está arando y va adelante no puede ver hacia atrás. Debe estar enfocado, amado hermano. ¿Para qué? Para que haga el trazo correcto del surco donde se está sembrando la palabra. Y el que viene atrás puede hacer su trabajo de manera adecuada y no se desvíe, no se tuerce entonces el camino hacia el enfoque que Dios quiere dar. Y claro, cuando nosotros logramos estos objetivos, entonces Jeremías 15 dice: llega a ser una realidad en nosotros. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Hallamos a Dios, hallamos el nombre, hallamos el disfrute. Bendecimos el nombre del Señor. Bueno, ahora entrando en el tema de la elección, amado hermano, primer punto es que la Biblia es el libro más importante del universo.
asunto de gran importancia en el universo de los libros, sin duda, es la fuente, el escritor de aquello que está registrado. ¿Ven? ¿Quién escribió? ¿Qué escribió? ¿Y por qué lo escribió? Cogemos un libro para leerlo porque el autor es interesante y tiene contenido para transmitir que puede ayudarnos. Ningún libro es concebido por casualidad. Ningún libro puede ser impreso sin que haya un escritor, sin que haya algo para transmitir. Como lo que nos interesa aquí es la Biblia, que es el libro más leído del mundo, necesitamos hablar sobre su origen, su autor. La Biblia puede ser amada, puede ser detestada, puede ser dignificada también, puede ser despreciada, puede ser difundida, puede ser prohibida, puede ser aceptada, puede ser cuestionada. No caben dudas de que es el libro que más despierta sentimientos y reacciones, amado. Muchos murieron por ella, muchos vivieron por ella. Es imposible tener contacto con ella y no ser tocado o impresionado de alguna manera. Entonces podemos afirmar que la Biblia es el libro más importante de la humanidad. Ella trasciende eras, pueblos, idiomas, clases sociales y culturas. Conforme a lo que veremos con más detalles, la Biblia fue concebida por Dios y tiene el objeto de alcanzar a todos los hombres para que lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Repita el centro de este punto, ¿verdad? De este primer punto, que el libro más importante de la Biblia. Diga conmigo: la Biblia, el libro más importante de la humanidad, trasciende eras, pueblos, idiomas, clases sociales y culturas. Aleluya, gloria al Señor. Dice aquí en 1 Timoteo, que ya lo leímos al final, 2:4, ¿verdad? Que es el que llega, es el que lleva a los hombres al pleno conocimiento de la verdad. Hay una palabra en el griego que es ginosko. Esa palabra tiene la idea, la intención, muestra el hecho de pleno conocimiento, es decir, que cuando llega a un punto, llegó al pleno conocimiento. Pero también tiene la idea de esta palabra ginosko, de que no se detiene, porque sabe que hay más conocimiento. El conocimiento es profundo, es intenso y es infinito, no se detiene. Esa es la idea de la palabra que aparece allí en 1 Timoteo 2:4. En segundo lugar, la Biblia fue soplada por Dios. Diga conmigo: fue soplada por Dios, fue respirada por Dios. La segunda epístola de Pablo a Timoteo leemos: toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda Timoteo 3:16a. De acuerdo con el original griego, la expresión inspirada por Dios usada aquí es la palabra deoneustos, que está formada por dos términos, ¿verdad? El primero, el sustantivo, que es Dios, ciertamente, y el verbo neus, que es soplar, ventear, respirar, es el derivado de la palabra neuma, soplo, viento, espíritu. Por tanto, significa soplado por Dios. Consecuentemente, la traducción más literal sería: toda la escritura es soplada por Dios. Aleluya. Toda la escritura es soplada por Dios. Por tanto, la Biblia es el soplo de Dios. ¿Qué es la Biblia entonces, hermano? Es el soplo de Dios. Amén. Esto indica que todo lo que está registrado en ella salió como soplo del interior, del corazón, del pensamiento, de la mente, del sentimiento más profundo, del plan más profundo de Dios. Las palabras de la Biblia son, en esencia, el soplo divino. El soplo de Dios es el Espíritu. Por eso el Señor Jesús nos dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que, amados hermanos, al tocar la palabra de Dios, somos llenados de espíritu y de vida. Recordemos que en el primer encuentro con los discípulos
después de la resurrección, el Señor Jesús también sopló. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20, 21 y 22. El soplo del Señor Jesús sobre los discípulos era la transmisión del Espíritu Santo hacia adentro de ellos. Asimismo, al darnos su palabra escrita, es como si el Señor estuviera soplando sobre nosotros para transmitirnos el Espíritu Santo. Recuerda aquella palabra en Mateo capítulo 4, versículo 4, si mal no me equivoco, que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue lo que el Señor le había dicho anteriormente al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Yo los introduje en el desierto para que luego entraran a la tierra, para que sufrieran, fueran disciplinados, pero al final entendieran que lo que realmente sustenta es la palabra que sale de la boca de Dios. Capítulo 8, versículo 3 de Deuteronomio. Así que, amados hermanos, lo que Dios hizo cuando creímos fue transmitirnos, soplarnos el Espíritu dentro de nuestro interior, y sigue soplando hasta que éste llegue al más alto nivel de experiencia. Tercer punto, dice el título: muchos hombres fueron usados por Dios. Diga conmigo: muchos hombres fueron usados por Dios. Y los que hoy están de estos hombres usados por Dios, estamos nosotros. Estamos cada uno de nosotros. Dios espera que nosotros cumplamos nuestra responsabilidad frente a lo que nos toca en cuanto a la palabra de Dios. Bueno, estamos afirmando que Dios sopló las Escrituras, y por eso Él, amén, Él es el autor de la Biblia. Sin embargo, ¿cómo lo hizo? Él no dijo: sea la Biblia, y la Biblia fue. No, esa no fue la manera de cómo Dios, ¿verdad?, registró sus palabras para la humanidad. Dios usó a muchos hombres a lo largo de las eras para componer su obra literaria. Es el libro que tomó más tiempo en ser completado. Se invirtieron aproximadamente 1600 años en ese trabajo. Amén. Los hombres involucrados en ese propósito fueron cerca de 40 en diferentes lugares habitados en la época. ¿Quién podría supervisar esa obra con tantas personas y por tanto tiempo? Nadie, a no ser Dios mismo. Prueba de ello es la coherencia que encontramos en todos los 66 libros de la Biblia. El canon de la Biblia está compuesto por 66 libros. Y por eso es que cuando extraemos de allí toda la interpretación, nosotros sencillamente hacemos la correcta interpretación. Pero ya sabemos que en el tiempo intertestamentario, es decir, cuando habló el último profeta, Malaquías, pasaron 400 años hasta el momento de que se abrió el Nuevo Testamento por medio de Juan el Bautista. Aleluya. Ese tiempo fue un tiempo donde hubo algunas escrituras de los judíos en su historia, en su experiencia. De allí salieron algunos libros llamados libros apócrifos, lo que la Iglesia Católica llama otro canon, deuterocanónico, que añadieron a su Biblia. Por eso es que la Biblia católica son más de 70 libros, donde ellos justifican sus doctrinas falsas. Por eso, amados hermanos, que no se le debe añadir a la Biblia más de esos 66 libros. Y una revelación maravillosa está en el libro de Isaías. El libro de Isaías muestra que son 66 capítulos, y esos 66 capítulos, ahí se esconde una revelación, que son esos 66 libros. Hasta el capítulo 39 de Isaías, amado hermano, allí hay un contexto que está relacionado al Antiguo Testamento. Y desde el capítulo 40 hasta el 66, son 27 capítulos,
se encierra un contexto que tiene mucha relación con el Nuevo Testamento. Hay una revelación maravillosa. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, repita conmigo esta idea. Escrita por personas diferentes, en épocas, lugares y lenguas diferentes. La Biblia es sorprendente, coherente en palabras, historia, figuras y principios. Aleluya. Señor Jesús. Fue escrita, amado hermano, a pesar de haber sido escrito por personas diferentes en épocas, lugares y lenguas diferentes, hebreo, arameo y griego. La Biblia es sorprendentemente coherente en palabras, historia, en figuras y principios. Desde los primeros textos escritos por Moisés en hebreo, alrededor del año 1500 antes de Cristo, hasta los últimos, escritos por el apóstol Juan en griego alrededor del año 100 después de Cristo, la Biblia no se contradice. Al contrario, además de ser coherente, sus textos alcanzan y se complementan unos con otros, amados hermanos, y aclaran. Prueba de ella ha sido el hecho de que fue soplada por Dios. Por ejemplo, la segunda epístola de Pedro dice: ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios escogió y apartó a hombres para hablar lo que está en su corazón. Estos hombres no hablaron por voluntad propia, sino que fueron movidos por el Espíritu Santo. Allí, hermano, la palabra fueron inspirados no es la misma palabra que aparece para las Escrituras en 2 Timoteo 3:16. Allí es otra palabra y es la palabra fero. Ya conmigo, fero en el griego. ¿Ok? Y esta palabra fero, amados hermanos, tiene que ver con el hecho de que fueron tomados, llevados, conducidos por la voluntad de Dios. Ellos tenían experiencia, ¿verdad?, en cada tiempo, como en el caso de Moisés, los profetas, ¿verdad?, todos los hombres que escribieron, hasta los discípulos. Ellos fueron tomados por Dios en experiencia, en la situación, en el contexto, y fueron llevados, ¿verdad? En este caso, podemos decir que fueron inspirados, llevados, tomados por Dios, para que escribieran exactamente lo que Dios les iba a revelar. Personas como David, el rey de Israel, fueron usadas por Dios. Él dijo: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Segundo Samuel 23:2. De manera muy especial el Señor Dios vino a los hombres mediante el Espíritu Santo y los movió a hablar profecías de las cuales ellos no tenían ninguna comprensión total al respecto. Pero algo divino fue transmitido y registrado por medio de ellos. Sin duda, era Dios hablando a través de sus santos, hombres apartados, siervos de Dios, para ese propósito tan elevado. En determinado momento del éxodo del pueblo de Israel, Dios le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Éxodo 17:14. Entonces, la iniciativa de registrar los acontecimientos de la transferencia del pueblo de Israel de Egipto a la tierra de Canaán no fue de Moisés, sino del mismo Dios. El Señor le encargó a Moisés escribir libros de gran importancia en el Antiguo Testamento. Moisés escribió un conjunto de 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, conocido como el Pentateuco. Si Dios no hubiera preparado a hombres, no tendríamos el registro de sus palabras, pero gracias al Señor, Él los formó, conoció, consagró y constituyó para transmitir las profecías a todos nosotros. Entonces la pregunta que debemos hacer: ¿ya Dios no va a usar más hombres? Porque los 40 hombres que Él necesitaba para los 66 libros están listos. La palabra esencial y fundamental, el logo,
que hoy tenemos está listo, sí, es verdad. El canon está listo. Pero Dios también, amado hermano, necesita hombres que vayan a esa palabra y extraigan, como hoy lo están haciendo y lo han hecho hombres fieles en toda la historia, dejándonos un legado, amado, recuperando, restableciendo, restaurando la profecía, amado hermano, trayéndonos al ministerio de espíritu y vida, amados hermanos. Fue el ministerio dado a Juan, que permanece hasta ahora. Aleluya por esos santos que fueron fieles y extrajeron, ¿verdad? Sacaron la palabra, lo que hoy tenemos la palabra profética, y sigue Dios usando hombres hoy en día, amado hermano, que van hablando proféticamente, que nos van direccionando, que nos van manteniendo en la línea, y que hoy nosotros podemos ser fieles, dando interpretación correcta a lo que el Señor nos viene hablando, para transmitir de manera sencilla a los santos y puedan ser perfeccionados con estas palabras que Dios nos está dando. Por eso, amado hermano, te invito a ser fieles a lo que hoy Dios te ha dado para hacer, trayendo esas palabras proféticas y la palabra esencial y transmitiéndola de manera correcta, trazándola de manera correcta. Por eso el Señor nos habló en Timoteo, ¿verdad? Que ese es el obrero diligente que el Señor está buscando. Así que otro punto, el cuarto punto, es un legado de Dios para el hombre. Diga conmigo, un legado de Dios para el hombre. Toca a su hermano allí y dígale, es un legado para ti, que Dios te ha dado, una bendición gloriosa. Veamos la experiencia de Jeremías, registrada en el capítulo 36 de su libro. Aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. El libro, ahí aparece en el versículo 1 y 2 del capítulo 36 de Jeremías. El libro fue leído delante del pueblo, que fue tocado, conmovido, y se arrepintió de sus pecados y transgresiones. Después el libro fue leído delante de los príncipes y del rey. Cuando Eudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego en el brasero que había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras, según los versículos 23 y 24. Así que, amados hermanos, y vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que Barú había escrito de boca de Jeremías, diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá, versículos 27 y 28. Tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Barú, diciendo, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Qué maravilloso es Dios. Por este pasaje de Jeremías vemos que el Señor siempre se esforzó para dejar sus palabras registradas para su pueblo, pues por medio de ellas el pueblo tiene la luz divina y puede andar por el camino correcto conforme a la voluntad del Señor. Repita conmigo, Dios siempre se esforzó por dejar sus palabras registradas para su pueblo, pues por medio de ella el pueblo tiene la luz divina y puede andar por el camino correcto conforme a su voluntad. Alabado sea el Señor. En el Nuevo Testamento tenemos la experiencia del apóstol Juan,
cuando estaba en la isla de Patmos, en Apocalipsis 1, 9 y 11, Juan registró: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, yo estaba en el Espíritu, amén, en el día del Señor, amén, aleluya. Yo estaba en el Espíritu, diga conmigo, hay que estar en el Espíritu, en el día del Señor, que ciertamente no es solamente ese día que nos reunimos, sino el día del Señor es todo momento en el que Él se quiere revelar a nosotros. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Muchos hoy alegan que los cristianos son estrechos de mente por leer la Biblia y confiar en todo lo que ella dice. Sin embargo, leer las Escrituras no nos muestra solamente lo que el Señor dejó registrado para nuestra instrucción, sino también ejemplos para nosotros, que igualmente nos hacen conocer hasta lo que aún está por venir. Por eso es que en este contexto, amado hermano, de restricción, este último tiempo en que estamos, toda la Escritura se ve claramente revelada y cumplida, y que faltan algunas profecías que se están cumpliendo con todos estos eventos que hoy estamos viendo. Nosotros somos una generación de alguna manera privilegiada por eso, amado hermano, y por eso, y también debemos entender, como dice Romanos 13:11, que el tiempo está más cerca, pero que a la vez debemos conocer el tiempo. Por eso que usted y yo tenemos que poner nuestro corazón en este asunto y pedirle revelación al Señor, sabiduría y ciencia para introducirnos en este asunto y conocer de manera clara, precisa, que no pudieron conocer muchos profetas lo que Dios le estaba hablando. Hoy lo vemos claritamente nosotros con todos los eventos. Sigamos esta línea profética, amado hermano, y Dios nos revelará grandes cosas para estar preparados para su venida y ser vencedores. Por eso en 1 Corintios 10, cuando Pablo usa la historia de los hijos de Israel, afirma que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Y continúa: y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, lo que hablamos. Nosotros hemos alcanzado los fines de estos siglos, de este siglo, amado, para ver todas estas cosas cumplidas de las Escrituras y no dudar de ninguna manera. Al escribir a Timoteo, Pablo afirma: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Qué tremendo que esta palabra fue dada a la iglesia de Éfeso y está siendo dada a las iglesias de hoy en día, amados hermanos, para que entendamos que lamentablemente dentro del mismo pueblo de Dios vendrán estas personas de estos últimos tiempos. Hay que cuidar nuestro corazón y hacer esta correcta manera de trazar la palabra de Dios. Lamentablemente muchos hoy han intentado convencer a todos de que la sociedad del siglo XXI necesita una nueva cultura moderna, libre de la ranciedad, de la influencia judio-cristiana, es decir, de la Biblia. Esto es lo que llamamos, o lo que llaman los hermanos que han venido hablando fuertemente sobre 2 Tesalonicenses, el misterio de la iniquidad. Oh Señor Jesús, es decir, la posmodernidad. Todas estas cosas que rompen y quitan toda referencia en cuanto a la palabra de Dios. El Señor, ¿verdad?, prepare nuestro corazón para preparar a esta generación respecto a todo lo que hoy está hablando.
Yo les recomiendo a los que tienen acceso a Netflix que puedan ver este documental, El dilema de las redes sociales, de hombres que han estado involucrados en todas esas redes de manera directa, cómo nos explican el gran peligro. Tengamos eso en cuenta y vayamos allí, hermanos, y disfrutemos este documental para transmitir a los jóvenes, hermanos, el gran peligro en que se encuentra y la necesidad de que ellos aprendan a usar, amados hermanos, todas estas herramientas que el Señor está dando. Señor Jesús, alabado sea el nombre del Señor. Así que lamentablemente, repita conmigo, muchos hoy han intentado convencer a todos de que la sociedad del siglo XXI necesita de una nueva cultura moderna, libre de la ansiedad, de la influencia judio-cristiana, es decir, la Biblia. No creamos en eso, amado hermano. No creamos en eso. Nosotros debemos desechar todos esos asuntos. De este modo la Biblia ha caído en descrédito en el mundo y las personas quieren cada vez más verse libres de los principios que ella establece, amados hermanos, y de sus enseñanzas. Señor, para así tener libertad para vivir lejos de Dios, conforme a la carne, con sus deseos y pasiones, que lamentablemente es que las personas quieran librarse justamente de lo que fue la base de la construcción de la sociedad occidental en los últimos 2000 años. Leer la Biblia es un privilegio, es el último punto, amados hermanos. Nosotros, quienes creemos en el Señor y en su palabra, en las Escrituras sagradas, somos privilegiados, pues no solo tenemos el beneficio de la historia y de los hechos y personajes que fueron antes de nosotros, sino también tenemos el conocimiento de lo que el Señor ha reservado en el futuro para la iglesia, para el pueblo de Israel y para el mundo en general. Qué privilegio es tener la Biblia en nuestras manos y hacer uso de ella. Entonces una pregunta es, ¿cómo debe ser nuestra lectura de la Biblia? Debemos leerla recibiendo el soplo de Dios en nosotros. Esa es la intención de Dios al dejarnos este libro maravilloso. Todo cristiano genuino debe tener un aprecio especial por las Escrituras. Debe tener un contacto diario con la palabra de Dios para que el Señor Jesús pueda llenar su interior del Espíritu Santo. Entonces, hermano, disfrute esta palabra y dé respuesta a las preguntas que al inicio hablamos, amado hermano. Quiero terminar con 2 versículos de la Biblia, ¿ok? Que aparece allí en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, absolutamente todo te saldrá bien. Y el Salmo 19:14 dice que fueron gratos los dichos de tu boca y la meditación en mi corazón, en la transmisión para otros, amados hermanos. Yo le invito a que usted haga algo, haga este ejercicio. Aparte de leer toda la Biblia, lea el Salmo 19 con el Salmo 119 para que vea la suficiencia de las Escrituras allí, amado. El Salmo 19 es un resumen de 6 puntos, de 6 características de la Biblia y su beneficio. Allí resume toda la suficiencia de la Biblia, pero el Salmo 139 explica esas características de manera detallada. Abramos en nuestro corazón, como aquella ilustración de aquella audiencia grande donde tenían que recitar, y entró allí a recitar. En primer lugar fue ovacionada una mujer que reconocida por hacer los mejores recitajes, y ella dijo: voy a llevar el Salmo 23. Y después que ella recitó el Salmo 23 con tanta destreza, todo el mundo se levantó y aplaudió y aplaudió y aplaudió y aplaudió,
fuertemente la ovacionaron. Luego entró un hermanito, un anciano, que también iba a recitar. Y dijo, voy a recitar el Salmo 23. Y después que recitó el Salmo 23, nadie aplaudió. Todo el mundo quedó en silencio. Y de repente pasó el que estaba amenizando el evento. Y la gente le preguntó, ¿qué pasó acá? Cuando se dieron cuenta, toda la multitud que estaba allí estaban llorando. Y él dijo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia, dijo el que estaba dirigiendo el evento, dijo, es que la primera persona conocía muy bien la letra, el contenido de ese salmo. Pero el segundo autor conocía el autor de ese salmo, de esa letra. No transmitió la letra del salmo, sino transmitió al autor del Salmo 23. Por eso las personas estaban completamente llorando. Nadie pudo hablar. Todos estaban constreñidos. Por eso que dice que los ministros del nuevo pacto son competentes en esta palabra. No una palabra de letra, porque la letra mata, sino una palabra de espíritu, porque el espíritu vivifica. Así que, amados hermanos, oremos brevemente y digamos, Señor, quiero estar en el nivel más adecuado, de acuerdo a todo lo que nos ha hablado, tomar la responsabilidad. Esta palabra sea mi meditación y sean gratos esos dichos a la hora de transmitir a los demás hermanos para perfeccionar de modo adecuado y todos puedan entrar, Señor Jesús, en la interpretación, en la iluminación, en la aplicación adecuada de la Escritura. Gracias por hablarnos en esta ocasión. Jesús es el Señor.